Hola, muy buenas. Antes de empezar con el capítulo de hoy, solo quería agradecer el apoyo que dan a cada una de mis historias y fanfics. Como siempre pueden apoyarme dándome sugerencias en los comentarios, o si simplemente no se te ocurre algo, puedes demostrarme que realmente te encantó el video, dándome un like. Ya para finalizar, lo único que me pertenece es la historia, los derechos reservados a sus respectivos autores. Fue tan raro. En un solo segundo pasó de estar en un escenario de teatro, mientras observaba el intercambio de conversaciones del mocoso con ese abogado interesante, a encontrarse en una enorme sala de cine. El rey de las maldiciones no reaccionó de inmediato. Su primera conclusión fue sencilla. ¿Una expansión de dominio? Pero esa idea desapareció tan rápido como había surgido. No había barrera, no había técnica, no existía el más mínimo rastro de energía maldita, nada. Aquello era, sencillamente, imposible. Sin perder tiempo, hizo aparecer un globo ocular sobre la mejilla de Itadori. Observó el entorno. Además del chico de cabello rosado, distinguió a numerosos hechiceros repartidos por la sala. También había varias maldiciones. Todas parecían inconscientes. Intentó tomar el control del cuerpo. Una vez. 2. 3. Nada. Su expresión apenas cambió. Aquello sí representaba un problema. ¿En qué ridiculez se había visto envuelto el estúpido mocoso? Pasaron algunos minutos. El silencio dominaba la sala. Entonces una presencia entró caminando con absoluta tranquilidad. Vestía un elegante traje oscuro, cabello negro, complexión alta. No desprendía energía maldita. Ni una sola partícula. Sukuna entrecerró uno de sus ojos. Era extraño. No porque aquel hombre ocultara su energía. Era porque simplemente no existía nada que ocultar. Sin embargo, estaba allí. Aunque por la expresión, postura y calma de este determinó que él no debía ser para nada débil. Incluso si no portaba brujería. Su mera presencia era suficiente para que el espacio pareciera girar en torno a él. No era un hechicero. No era una maldición. No era un usuario de alguna técnica desconocida. Y, aún así, Sukuna no encontraba ninguna explicación racional para su existencia. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo clasificar a alguien con solo observarlo. Eso le resultó interesante. No sintió miedo. Por supuesto que no. El miedo era una emoción demasiado ajena para él. Pero sí apareció algo mucho más raro en Ryomen Sukuna. Curiosidad. Una curiosidad genuina. No porque creyera estar frente a un rival, sino porque aquel hombre parecía existir completamente fuera de las reglas que Sukuna había conocido durante toda su vida. Era como mirar una pieza que no pertenecía al tablero. Si aquel extraño había sido capaz de trasladarlo allí sin dejar rastro de energía maldita. Si podía impedirle tomar el control del cuerpo de Itadori. O eso quiso suponer al no lograr salir. Siendo que apenas logró formar las marcas malditas en la piel externa. Interesante. Pensó mientras seguía observándolo. Veamos qué clase de monstruo eres. Por el momento no haría ningún movimiento. Atacarlo sin comprender primero qué era habría sido una torpeza. Y Sukuna jamás había sobrevivido durante siglos cometiendo errores tan simples. Esperaría, observaría, y reuniría toda la información posible antes de decidir cómo actuar. Te veo muy tranquilo para estar de vuelta al completo. Una voz resonó a su lado. Sukuna ni siquiera respondió de inmediato. Con dos de sus 4 ojos observó de reojo a quien acababa de acercarse, mientras con total calma llevaba otro bocado de comida a la boca. Masticó despacio. Sin prisa. Como si aquella interrupción no tuviera la menor importancia. Solo cuando terminó habló. ¿No es como si pudiera hacer algo en esta situación? Su tono era sereno. No había arrogancia exagerada ni enojo. Dejó los palillos sobre el plato durante un instante y dirigió ahora los 4 ojos hacia su interlocutor. Aunque estoy de vuelta con mi cuerpo. No puedo usar ni energía maldita ni hechicería.
Su mirada era penetrante. Habla de una vez. No creo que te hayas acercado únicamente para decir estupideces. Kenjaku. No había tensión visible en sus posturas. Pero ambos sabían perfectamente quién tenían enfrente. Ninguno consideraba al otro un insignificante. Kenjaku sonrió apenas. Con el cuerpo de Kaori Itadori, aquella expresión resultaba extrañamente apacible. Aunque las palabras conservaban el mismo tono calculador de siempre. No estuviste durante el primer espectáculo. ¿Qué andabas haciendo dentro de tu vasija? Sukuna permaneció unos segundos en silencio. Luego apoyó un brazo sobre el respaldo de la silla. Observaba. Su respuesta fue breve. Kenjaku arqueó ligeramente una ceja. Así que encontraste una forma de manifestar tus extremidades en el exterior. Era de esperarse. Sukuna soltó una risa baja. ¿Esperabas otra cosa? Llevo más de 1000 años existiendo. No iba a permanecer completamente ciego dentro de tu estúpida creación. Kenjaku mantuvo la sonrisa. Entonces lo viste desde el principio. Jun. ¿Y? Sukuna guardó un gran silencio antes de responder. Tampoco pude entenderlo. No es brujería lo que usa. Es algo más extraño. Todo este lugar también tiene esa energía. Para la sorpresa de Kenjaku fue una respuesta bastante abierta para el rey de las maldiciones. Aunque por supuesto Kenjaku había llegado exactamente a la misma conclusión. Luego de eso no se dijeron nada. Después de todo ellos dos solo se podían considerar socios. Kenjaku le dio a Sukuna una oportunidad para obtener diversión y a cambio él podía realizar su experimento 1000 años al futuro en ese ridículo juego que le dijo. Kenjaku se sentó en una de las sillas con una bandeja en sus manos. Sundamochi. Y Yashichuka y un zumo de naranja simple. Comió con calma durante un par de minutos. Y después de esperar un poco con esa calma característica solo habló. Por cierto. Hizo una breve pausa. ¿Cómo supiste lo de Yuji? El silencio se instaló entre ambos. Sukuna ni siquiera levantó la mirada. Tomó otro bocado de comida. Masticó con absoluta tranquilidad. Después bebió un sorbo de té. No respondió. Kenjaku esperó unos instantes más. Nada. Sukuna siguió comiendo como si la pregunta jamás hubiera sido formulada. No era que no hubiera escuchado. Simplemente había decidido no contestar. Kenjaku dejó escapar una leve risa por la nariz y solo volvió a su plato. Muy bien. Todos vuelvan a la sala principal de inmediato. El anuncio pudo escucharse con claridad en cada habitación. Durante los siguientes minutos, los distintos grupos comenzaron a regresar. Las conversaciones continuaban mientras caminaban por los amplios pasillos. Yuji, Nobara y Megumi avanzaban juntos. ¿Qué crees que vaya a mostrar ahora? Preguntó Nobara. Yuji se encogió de hombros. Ni idea. Pero yo quiero ver qué pasó después de la pelea de Yuta. Un poco más atrás caminaban Gojo junto a Shoko, Yaga, Kusakabe y el resto de profesores. Gojo bostezó con tranquilidad. Espero que esta vez no vuelva a sorprendernos con otro cambio de cuerpos. Shoko soltó una leve risa. No le des ideas. En otro sector del pasillo avanzaban Jogo, Anami y Maito. Jogo permanecía serio. Ese tal Black. Maito sonrió. ¿No te parece emocionante? Anami guardó silencio, limitándose a observar el entorno. En otro lado desde el comedor vinieron Ryu seguido de Uro, los cuales estaban distanciados aunque compartían un mismo pensamiento. Ninguno de los dos había apartado la vista de una única figura. Sukuna. El rey de las maldiciones seguía sentado con absoluta tranquilidad. Uraume permanecía a su lado, inmóvil y en silencio, como un fiel sirviente que simplemente esperaba cualquier orden. Cerca de ellos también se encontraban algunas maldiciones que habían decidido no abandonar la sala.
Kenjaku seguía allí igualmente, apoyado con calma mientras aguardaba el inicio de la siguiente proyección. Ryu observó a Sukuna durante varios segundos. Cuanto más lo miraba, más comprendía el abismo que los separaba. No era únicamente su inmensa energía maldita. Era su presencia. Su postura. La naturalidad con la que actuó al llegar. Incluso desarmado seguiría siendo un monstruo. Ryu sonrió con cierta emoción. Increíble, Takako no hizo nada. Su expresión continuaba tensa. Como hechicera de la era Heian, aquella sensación le resultaba demasiado familiar. Había vivido en una época donde el nombre de Ryomen Sukuna inspiraba un miedo auténtico. Y ahora lo tenía a pocos metros. Ryu habló en voz baja. Siento que, aunque peleáramos sin energía maldita, soltó una pequeña risa. Seguiría teniendo todas las de perder. Poco a poco, todos fueron ocupando nuevamente sus asientos frente a la gigantesca pantalla. Cuando el último invitado tomó su lugar, todos prestaron la atención a la persona que los trajo. Muy bien, veo que todos están de vuelta. A continuación seguiremos viendo más de vuestro mundo. Sin embargo, esta vez con un detalle muy especial. ¿A qué te refieres?, preguntó Satoru Gojo, sin perder su tono ligero, aunque su mirada estaba un poco desviada. Kenjaku entrecerró los ojos. No habló, pero su interés era evidente en la forma en que analizaba cada palabra. Sukuna seguía inmóvil, observando a Black como si intentara medirlo sin éxito. A su lado Uraume sin comentar no se movía. Estaban algo confundidos por lo que verían. Es simple. Este es un momento más atrás de la actualidad. A medida que avancemos, iré explicando sus preguntas y el contexto de lo que sucede. Además, una vez terminemos la reacción de hoy, les permitiré 5 preguntas que ustedes quieran. Gojo soltó una pequeña risa. 5 preguntas. ¿Qué específico? No parecía molesto, más bien curioso. Yuta bajó ligeramente la vista, pensando en lo que eso implicaba. Megumi habló después de un breve silencio. Si es más atrás, entonces debe referirse al pasado. Deberá de tratarse de un momento muy relevante. Tal vez el ataque en el evento de intercambio de Kioto. El ataque de Shibuya o muy cerca a nuestro tiempo, los Juegos del Sacrificio. Nobara cruzó los brazos. Panda inclinó la cabeza. Eso suena problemático. Maki no dijo nada, pero su postura se tensó ligeramente, como si ya estuviera evaluando riesgos. Akari soltó una leve exhalación. A mí me da igual. Siempre que nos muestre más cosas emocionantes y nos dé comida. Ryu, por el contrario, parecía entretenido. Si hay algo más fuerte escondido antes de todo esto, quiero verlo. Maito ladeó la cabeza. Qué interesante ver el pasado de todos aquí reunidos. Su sonrisa se ensanchó. Anami permanecía en silencio, pero su energía era claramente vigilante. Choso observó a Yuji de reojo, sin entender del todo por qué le incomodaba la idea de más atrás. Yuji, por su parte, no dijo nada de inmediato, solo tragó saliva. Muy bien. De pie frente a todos, habló con la misma calma de siempre. Sin más esperas. Damas, caballeros, maldiciones, entre otros. Hizo una breve pausa mientras recorría la sala con la mirada. Comencemos con la reacción del día de hoy. Por primera vez desde que habían llegado a aquel lugar, algo cambió en su expresión. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Era pequeña, pero completamente genuina. Varios de los presentes lo notaron. Gojo arqueó una ceja. Shoko también lo observó con atención. Kenjaku entrecerró los ojos. Incluso Sukuna fijó la vista en él durante un instante más de lo habitual.
Sus 4 ojos estaban fijos en la gigantesca pantalla. Uraume seguía de pie junto a él, en absoluto silencio. El anfitrión no añadió una sola palabra más. Simplemente extendió una mano hacia la pantalla. Esta comenzó a iluminarse lentamente. Toda conversación cesó. La atención de la sala quedó completamente concentrada en la proyección que estaba a punto de comenzar. Esta historia fue creada y subida en el canal de Black Z01. Hecho para dar todos los derechos a sus respectivos autores a exceptuar de la historia creada por mi persona. Si escuchan esta historia creada o subida por escrita en otra parte, significa que solo lo copiaron y pegaron los malditos. Este audio está puesto también como un seguro de mi persona. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se escuchan tantos gritos? Ese no es el plan de que Yakuza están dando mordisco. Gozo, lo que está delante de ti no es una maldición. Un golpe me dio y me dejó en esta situación. Yo estoy encima de todos ustedes, no lo dudéis. Adoro y me voy a divertir viendo cómo sufre que comience la masacre. La gigantesca pantalla volvió a iluminarse. Las imágenes mostraron los pasillos subterráneos de la estación de Shibuya. El ambiente era húmedo. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, frente a frente. Yuji Itadori y Choso acababan de encontrarse. Los dos permanecían inmóviles, midiéndose. En la sala hubo un breve silencio. Choso observó a Yuji durante unos segundos. Su expresión permanecía seria, aunque en el fondo había un evidente malestar. Recordaba perfectamente aquel combate. Recordaba haber intentado matar a quien ahora sabía que era su hermano menor. Su mirada terminó desviándose hacia Kenjaku. Solo un instante. La molestia era evidente. Kenjaku, sentado tranquilamente, respondió con una ligera sonrisa. No me mires así. Choso no contestó. Entonces sintió una mano apoyarse sobre su hombro. Giró el rostro. Era Yuji. Le dedicaba una pequeña sonrisa. No te culpes por nada, Choso. El mayor abrió ligeramente los ojos. En ese momento ninguno de los dos sabía la verdad. Yuji negó con la cabeza. Tú solo estabas luchando por tus hermanos. El culpable de todo eso fue él. Sin siquiera mirarlo señaló con el pulgar a Kenjaku. Varias miradas se dirigieron inmediatamente hacia este. Kenjaku simplemente apoyó el mentón sobre una mano. ¡Qué poco agradecimiento! Maki soltó una risa seca. ¿Agradecerte? Ni soñando. Yuta negó con la cabeza. Choso permanecía inmóvil. Después bajó un poco la cabeza. Gracias. Yuji sonrió. Somos hermanos. No hace falta que me des las gracias. Eso sonrió con orgullo. Así se habla. Nobara observó la escena. Jamás pensé que terminaría viendo esto. Megumi tampoco apartaba la vista. Yo tampoco. Gojo no dijo nada y solo sonrió con tranquilidad. Pero. Entonces. La pantalla vibró. El sonido cambió por completo. Un estruendo ensordecedor inundó la sala. Miles de voces, gritos, llanto, sirenas, explosiones. Cristales rompiéndose. Las imágenes mostraron el exterior de Shibuya. Edificios envueltos por el fuego, columnas de humo elevándose hacia el cielo, vehículos abandonados, el caos absoluto. Tanto el Yuji de la pantalla como el que estaba sentado en la sala hablaron exactamente al mismo tiempo. ¿Pero qué demonios? Yuji de la sala frunció el ceño. Eso no pasó. Intentó continuar. Pero la versión de Yuji de la pantalla lo interrumpió hablando antes. Algo está muy mal. Miró hacia la salida de la estación. ¿Por qué hay tantos gritos afuera de la estación? En ese instante, las puertas del andén se abrieron de golpe. Una multitud irrumpió corriendo.
Decenas de personas. Después cientos. Empujándose. Tropezando. Algunos lloraban. Otros gritaban los nombres de sus familiares. Varios estaban cubiertos de sangre. Yuji y Choso apenas lograban hacerse a un lado mientras la gente los esquivaba desesperadamente. Los dos permanecían completamente confundidos. ¿Qué está pasando?, preguntó Yuji. Choso recorría el lugar con la mirada. No detectaba energía maldita. No veía maldiciones. Nada tenía sentido. En la sala comenzaron los comentarios. ¿Una evacuación?, preguntó Miwa. Kusakabe negó lentamente. No. Nanami observaba cada detalle. Están huyendo de algo. Shoko entrecerró los ojos. Miren sus caras. No es solo miedo. Es pánico. Panda también lo notó. Hay algo detrás de ellos. Megumi fijó la vista en la oscuridad del túnel. ¿Sí? Viene alguien más. Ryu sonrió con interés. Takako, sin embargo, sintió un escalofrío. Aquella desesperación era demasiado real. Maito inclinó la cabeza. Qué curioso. Hogo permanecía completamente serio. Incluso Sukuna entrecerró ligeramente uno de sus 4 ojos. No hablaba. Solo observaba. Entonces, otra multitud apareció al fondo del túnel. Corrían mucho más rápido. Al principio parecía que también intentaban escapar. Pero Yuji fue el primero en darse cuenta. Espera. Choso también lo vio. Aquellas personas no huían. Perseguían a los primeros. Corrían desesperadamente para alcanzarlos. La distancia se reducía. Cada vez más. Cada vez más. Hasta que uno de ellos logró sujetar por la espalda a un hombre que intentaba escapar. Sin mediar palabra. Hundió los dientes en su cuello. El hombre lanzó un grito desgarrador. La sangre brotó inmediatamente. Los que estaban cerca comenzaron a forcejear para apartarlo. Pero otros perseguidores ya habían alcanzado a más víctimas. En apenas unos segundos. El andén entero se convirtió en un infierno. Hombres y mujeres se abalanzaban unos sobre otros. Mordían. Golpeaban. Arañaban. Algunos caían al suelo mientras intentaban protegerse. Otros seguían atacando incluso después de recibir heridas que deberían haberlos detenido. Los gritos llenaban toda la estación. Yuji retrocedió un paso. Choso observaba incrédulo. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué significa esto? Miró a ambos lados. No encontraba una explicación. ¿Por qué hay humanos atacándose entre ellos? Volvió a observar a la multitud. ¿Esto forma parte del plan? No, no podía ser. Él conocía el plan. Distraer a los demás y luego atraer a Satoru Gojo al centro de la plaza para posteriormente cansarlo y sellarlo. Aquello no estaba previsto. En la sala, las reacciones fueron prácticamente las mismas. «¿Eso no son maldiciones?», murmuró Ino. Utaime frunció el ceño. «Son personas normales». Momo tragó saliva. ¿Qué les ocurrió? Yaga observaba con absoluta seriedad. Kusakabe cruzó lentamente los brazos. Jamás vi algo parecido. Shoko seguía analizando cada movimiento. No parecen estar controlados por una técnica maldita. Gojo tampoco apartaba la vista de la pantalla. Esto no ocurrió durante el incidente de Shibuya. Era una afirmación. No una pregunta. Kenjaku dejó de sonreír por primera vez. Su mirada se volvió mucho más analítica. Eso no se supone que fuera parte de mi plan. Sukuna habló finalmente. No percibo energía maldita suficiente para explicar ese comportamiento. No parecen ser maldiciones. Pero tampoco son humanos. Uraume asintió en silencio. Maito sonrió con interés. Humanos destruyéndose entre ellos. Nada novedoso. Hogo no respondió. Había algo profundamente antinatural en aquella escena. Takaba había perdido completamente el ánimo. Esto ya no tiene ninguna gracia. Nobara apretó los puños. No entiendo nada. Yuji seguía observando la pantalla sin apartar la vista. El fondo del túnel. La oscuridad. Allí. Algo seguía moviéndose. No eran solo esas personas. Había más.
Muchísimos más. Una inmensa masa avanzaba lentamente desde las profundidades de la estación. Todavía era imposible distinguir sus rostros. Solo podían escuchar un sonido. Miles de pasos. Las personas continuaban corriendo en todas direcciones mientras el desconcierto se apoderaba de Yuji, el cual empezó a correr en dirección opuesta a las personas del lugar exacto de donde huían. Entonces, la voz de alguien rompió el silencio. Grave, calmada, autoritaria. Mocoso, escucha. Una boca apareció sobre la mejilla de Yuji. Las características marcas negras se extendieron unos instantes por su rostro. Era Sukuna. Lo que sea que esté ahí afuera. No son humanos. Tampoco son maldiciones. La boca sonrió apenas. No sientas pena por ellos. Toda la sala quedó completamente inmóvil. El primero en reaccionar fue Yuji. Miró al Sukuna que ahora permanecía sentado a varios asientos de distancia, en su cuerpo original. Incluso el Yuji de la pantalla parecía sorprendido de que Sukuna hubiera decidido hablarle. Nobara abrió mucho los ojos. Sukuna, dándole un consejo. Megumi frunció el ceño. Eso sí que no me lo esperaba. Akari soltó una pequeña risa. Eso sí es raro. Kirara asintió. Muy raro. Yuta observó a Sukuna con atención. No parece que esté bromeando. Maki cruzó los brazos. No. Está hablando con demasiada seriedad. Jamás pensé que viviría para ver al rey de las maldiciones advirtiendo a alguien. Si él decidió intervenir, es porque identificó algo inusual. Shoko apoyó el codo sobre el apoyabrazos. Satoru se volteó ligeramente mientras miraba de reojo al rey de las maldiciones. Vaya. Tú ayudando a uno de mis estudiantes. Qué considerado de su parte. Sukuna ni siquiera lo miró. Continuó observando la proyección. Hablo porque ese mocoso habría cometido un error. Su tono seguía siendo completamente frío. Sin preocupación, sin amabilidad. Simplemente era una advertencia. Uraume tampoco apartaba la vista de la pantalla. Había reconocido el mismo detalle. Maito dejó de sonreír por un instante. Ni humanos, ni maldiciones. Su curiosidad aumentó de inmediato. Hogo frunció el ceño. Anami permanecía inmóvil. Dagon observaba la pantalla con evidente nerviosismo. Kenjaku entrecerró los ojos. Por primera vez desde que comenzó la proyección. Parecía realmente intrigado. Viniendo de Sukuna. No puede ser una afirmación hecha a la ligera. Geto también mantenía la atención fija en la imagen. Incluso él era incapaz de identificar qué estaba ocurriendo. En la pantalla, Yuji todavía intentaba comprender las palabras de Sukuna. ¿Qué quieres decir con qué? No terminó la frase. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Algo había llamado su atención. Muy lentamente. Levantó la cabeza. Su respiración se detuvo. Sus pupilas se dilataron. Frente a él. Había una figura gigantesca. Sus ojos se abrieron de golpe. Aquello no tenía sentido. La criatura era enorme. Su silueta apenas cabía entre las estructuras de la estación. Su cuerpo parecía formado por una amalgama imposible de carne deformada y extremidades desproporcionadas. La cabeza era antinatural. Una inmensa boca ocupaba casi todo el rostro. Repleta de hileras de dientes irregulares. Este respiraba de una forma profunda. Duró unos segundos observando fijamente a Yuji. Sus ojos permanecían inmóviles. Como si lo hubiera reconocido. En la sala. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Miwa fue la primera en romper el silencio. ¿Qué es eso? Momo negó lentamente con la cabeza. Eso no puede ser una maldición. Inumaki observó fijamente la pantalla. Panda tragó saliva. Jamás vi algo parecido. Yaga mantenía el ceño fruncido.
No coincide con ninguna descripción conocida. Utaime habló en voz baja. Es completamente horrible. No percibo un patrón reconocible. Kusakabe negó con la cabeza. Ni espíritu maldito. Ni humano. Shoko entrecerró los ojos. Pero tampoco parece una simple mutación como los humanos modificados. El portador de los 6 ojos tenía su mirada fija sobre aquella figura. Qué extraño. No logro encajar eso en ninguna categoría que conozca. Yuta sintió un escalofrío. Da la impresión de que... Hizo una pausa. Fue infectado. Maki asintió lentamente. Exactamente. Megumi continuaba observando. No sé qué es. Eso sí es nuevo. Takako retrocedió ligeramente en su asiento. Jamás vi algo así, ni siquiera durante la era Heian. Jogo mantenía la vista fija en la criatura. No desprende la sensación de una maldición. Anami habló por primera vez. Pero tampoco transmite la vida de un ser humano. Dagon permanecía completamente callado. Maito inclinó la cabeza una y otra vez. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía. El alma. Murmuró casi para sí mismo. No puedo imaginar cómo sería el alma de esa cosa. Kenjaku observaba con un interés absoluto. Sus ojos no se apartaban de la pantalla. Fascinante. Ni siquiera yo puedo identificar su origen. Finalmente, nadie era capaz de ponerle un nombre a aquello que acababa de aparecer frente a Yuji y Choso. La estación permanecía en un inquietante silencio. La gigantesca criatura seguía inmóvil. Su enorme boca permanecía abierta. Sus innumerables dientes sobresalían entre largos hilos de saliva. Sus ojos no se apartaban de Yuji. Entonces. Roar. Un rugido monstruoso sacudió toda la estación. El concreto vibró. Las luces del techo parpadearon violentamente. El sonido era tan salvaje que parecía el de un animal gigantesco mezclado con decenas de voces superpuestas. Yuji apenas alcanzó a abrir más los ojos. No hubo advertencia. No hubo preparación. La criatura desapareció de donde estaba. Su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante con una velocidad completamente desproporcionada para su tamaño. ¿Qué? Yuji seguía procesando su aparición. No tuvo tiempo de reaccionar. ¡Boom! Un gigantesco puño impactó de lleno contra su cuerpo. El golpe resonó por toda la estación. El aire explotó alrededor del impacto. Yuji salió despedido a una velocidad brutal. Atravesó varios metros del pasillo como un proyectil. Mientras tanto, Choso comprendió en una fracción de segundo que permanecer allí era un error. Sin perder de vista a la criatura, retrocedió inmediatamente por el pasillo. Tomó la dirección por la que antes se había separado de Kenjaku. Necesitaba reorganizarse. Aquella cosa era completamente desconocida. Del otro lado, Yuji continuaba volando sin ningún control. Hasta que... ¡Crash! Su espalda impactó violentamente contra el concreto. El suelo se fracturó. Fragmentos de cemento salieron despedidos en todas direcciones. Una enorme nube de polvo cubrió por completo el lugar. Durante unos segundos, no pudo verse absolutamente nada dentro de aquella nube. El cuerpo de Yuji permanecía inmóvil. La sangre descendía lentamente por su frente. Su vista comenzó a nublarse. El rojo terminó cubriendo completamente su campo de visión. Su respiración se volvió cada vez más débil. Y finalmente, la oscuridad. Perdió el conocimiento. En la sala, todos se levantaron de golpe. Yuji, gritó Nobara, completamente pálida. Megumi dio un paso hacia la pantalla por instinto. Itadori. Yuta apretó con fuerza el mango de su katana. Ese golpe. Maki frunció el ceño. Idiota. Nunca te debes dejar distraer. Lo lanzó como si no pesara nada. Inumaki se incorporó bruscamente. Kusakabe respiró hondo. ¡Qué velocidad! Nanami seguía observando fijamente la pantalla. No hubo ni un instante para defenderse. Shoko entrecerró los ojos. Su atención estaba completamente centrada en Yuji.
Perdió el conocimiento. Miwa se llevó ambas manos a la boca. No. Momo también había quedado inmóvil. Fue demasiado rápido. Utai me negó lentamente. Ni siquiera alcanzó a cubrirse. Un solo golpe. Eso fue una barbaridad. Kirara asintió sin despegar la vista de la pantalla. Takaba había perdido completamente la sonrisa. Eso dolió hasta de verlo. Con ese tamaño. Y además esa velocidad. Kasimo soltó una breve carcajada. Interesante. Jogo observaba con absoluta seriedad. Es físicamente monstruoso. Anami asintió lentamente. Y no parece haber utilizado ninguna técnica. Dagon tragó saliva. Maito dejó de sonreír. Ni siquiera yo esperaba eso. Gojo permanecía sentado, pero su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Sus ojos seguían la nube de polvo esperando ver si Yuji volvía a levantarse. Finalmente, todas las miradas se dirigieron hacia Sukuna. El rey de las maldiciones observaba la pantalla sin el menor cambio en su expresión. Uraume tampoco habló. En la pantalla. La nube de polvo comenzaba a disiparse lentamente. Y el cuerpo inmóvil de Yuji empezaba a hacerse visible entre los escombros. Durante unos segundos. No hubo ningún movimiento. La gigantesca criatura permanecía inmóvil, observando el lugar donde había enviado a volar a Yuji. Entonces. Una voz surgió desde el interior del humo. Grave, fría, despreciativa. Parece que son algo más allá que las maldiciones de categoría especial. ¡Qué asco! La voz continuó con absoluto desdén. Parecen aberraciones imperfectas. En la sala, varias miradas se dirigieron inmediatamente hacia Sukuna. El rey de las maldiciones permanecía sentado, apoyando una mano sobre el rostro mientras observaba la proyección con absoluto interés. En la pantalla, la voz volvió a escucharse. Cosa extraña, la presión que transmitían aquellas palabras parecía llenar toda la estación. Te devolveré a tu lugar insignificante, gusano. Una mano emergió lentamente de la nube de polvo. Las marcas negras comenzaron a extenderse por el cuerpo de Yuji. Porque solo yo estoy por encima de todos ustedes. Los ojos del cuerpo de Yuji volvieron a abrirse. Ya no eran los del muchacho. Un brillo rojizo dominaba su mirada. Sukuna había tomado el control. En la sala. El ambiente cambió por completo. Nobara apretó los puños. Otra vez. Megumi no apartó la vista de la pantalla. Sabía perfectamente lo que significaba que Sukuna hubiera salido. Gojo observaba en silencio. No había rastro de su habitual sonrisa. Uraume permanecía inmóvil. Takako sintió un escalofrío. Ver nuevamente al rey de las maldiciones utilizando el cuerpo de Yuji. Ryu, en cambio, sonrió con evidente interés. Ahora sí. Kasimo tampoco ocultó su entusiasmo. Esto acaba de ponerse interesante. Mientras tanto, sobre la pantalla. Las heridas de Yuji comenzaron a cerrarse. La sangre dejó de brotar. Los músculos desgarrados se recompusieron. Los huesos fracturados recuperaron su posición. Todo ocurrió en apenas unos instantes. Yuta observó atentamente. La técnica inversa. Kusakabe frunció el ceño. Sigue pareciéndome absurda. Nanami permaneció en silencio. Gojo continuó observando sin hacer ningún comentario. Kenjaku analizaba cada detalle con evidente interés. Sukuna flexionó lentamente los dedos de una mano. Sonrió. Dirigió la mirada hacia la enorme criatura. Esto se pondrá como una feria de agonía y gritos. Luego habló para el Yuji que permanecía reprimido dentro de su propio cuerpo. Mocoso. Su sonrisa se ensanchó. Me voy a divertir viendo tu sufrimiento. La criatura respondió con un rugido ensordecedor. Sin dudarlo, volvió a lanzarse directamente contra Sukuna. Pero este ni siquiera cambió de postura. Solo levantó ligeramente una mano. Desmantelar. No ocurrió nada. Al menos. Eso fue lo que todos creyeron durante un instante. En la sala, varios fruncieron el ceño. Entonces.
Un sonido seco resonó en la pantalla. Algo cayó al suelo. Después otro. Y otro más. La enorme criatura permaneció inmóvil durante un segundo, hasta que su cuerpo comenzó a deslizarse lentamente. Se había dividido en múltiples fragmentos. Los cortes eran tan limpios que nadie había visto cuando ocurrieron. Los enormes pedazos de la criatura terminaron desplomándose sobre el concreto. Toda la sala quedó en absoluto silencio. ¿La cortó? Maki no respondió. Seguía mirando la pantalla. Yuta frunció el ceño. No vi el ataque. Jogo observaba los restos de la criatura con solemnidad. Anami guardó silencio. Kenjaku entrecerró los ojos. ¿Ni un solo movimiento innecesario? En la pantalla. Sukuna contempló los restos de la criatura con absoluto desprecio. Después sonrió, una sonrisa llena de crueldad. Que comience la masacre. Fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,